7:46. El tráfico está complicado y eso también casi me pasa a mí, ¿no? Estuve viniendo y eso que yo vivo acá nomás en la Vicentina y me demoré cualquier cantidad en llegar acá a la radio, acá en la Floresta. Hay que tomar las precauciones, ¿no? Como se dice, para poder llegar a tiempo, desde muy tempranito, para llegar a tiempo a las actividades que desarrollamos. Está ya con nosotros Paola Maldonado Tovar. Ella es presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Hablemos de entremos en materia. Los femicidios en el Ecuador no disminuyen, aumentan, y esto obviamente nos tiene que preocupar a todos los ecuatorianos. Ya le vamos a traer un vasito de agua a nuestra querida invitada, Paola Maldonado. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En efecto, desde el 2017 estamos en una alianza de varias organizaciones de derechos humanos trabajando en este registro desde la sociedad civil sobre qué es lo que pasa con el tema de los femicidios en el Ecuador. Estamos con las últimas cifras cerradas a 18 de noviembre de este año. Estamos ya registrando 95 casos de femicidios. La semana pasada se registró otro más, terriblemente cruel, en la provincia de Loja. Entonces la cifra efectivamente se sostiene con un femicidio cada 3 días. Ahora estamos con un femicidio incluso en menos tiempo, ¿no? Claro. De 72 horas, 70 horas, es decir, nos siguen matando a las mujeres, seguimos siendo nuestras vidas objeto de decisiones que no nos pertenecen a nosotras, ¿no? Siempre hay un ejercicio de poder sobre el cual se quiere ejercer control de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, y esa es la constante que vivimos. Ahora, la mayoría de asesinatos, en este caso, de femicidios, son cometidos por victimarios que no tienen antecedentes. Esto es interesante destacar porque a veces se cree que la mujer está exenta de un evento violento porque el señor o X individuo no es delincuente, ¿no? La violencia en el hogar puede desatarse en momentos determinados por una serie de características de formación cultural, ¿no? Ese arraigado machismo que traemos dentro nuestro. Efectivamente, es un tema complejo, digamos. Sí. No es que existe un patrón específico sobre qué es lo que pasa, dónde ocurren o quiénes son los femicidas. Como usted lo menciona perfectamente, y duele decirlo, femicida puede ser cualquiera, en cualquier momento. Es terrible. Lo que sí es una constatación es que efectivamente el 60% de los femicidas, según los registros que vamos llevando en este año, han tenido una relación con la víctima, ¿no es cierto? Es decir, son sus parejas, sus exparejas, sus actuales convivientes, los esposos, y en otro caso son los familiares en algunos casos cercanos. En ese caso llegamos como bordeando el 60-64% con esa relación, pero también hay un preocupante porcentaje adicional que son terceras personas quienes cometen estos hechos. Entonces, en efecto, la vida de las mujeres no está a salvo ni siquiera dentro de los propios hogares, no está a salvo en las calles, no está a salvo en el espacio público, y por eso tenemos una responsabilidad enorme de visibilizar esta violencia y de decir que esta violencia responde a un sistema patriarcal, a un sistema machista que va reproduciendo esos patrones de control sobre la vida de las mujeres. Vemos cómo cada vez las políticas públicas, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, digamos, restringe a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes de tomar decisiones, por ejemplo, si quiere sostener o no un embarazo. O sea, ese es un tema que ha polemizado muchísimo a la sociedad y es un tema que contribuye a que esa cultura de violencia se exacerbe, se sostenga y se siga, digamos, siga continuando a lo largo del tiempo. Ahora, este dato también es interesante, ¿no? Que si bien puede ser solo estadístico, pero debe preocupar a la gente y también sociológicamente merece una explicación. Los viernes y los domingos son los días que más ocurren los femicidios, según la propia Fiscalía. ¿A qué cree que puede obedecer aquello? Aunque cualquier día es preocupante, pero cabe destacar. Bueno, primero quisiera decir que nosotras en esta alianza para el mapeo y monitoreo de los femicidios no estamos hablando de estadísticas, no estamos hablando de digamos,
de tasas de femicidio, de índices de femicidio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un número de mujeres, un número de vidas que ya no están. Detrás de este número que a veces puede parecer frío, detrás de cuando decimos 96, 95 mujeres en este año han perdido su vida, no víctimas de asesinato, sino víctimas de femicidio, es decir, que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, fueron asesinadas por razones de género. Nosotros no estamos hablando de estadística, estamos exigiendo que se haga memoria, que se haga justicia y que se repare, por ejemplo, a las familias de estas mujeres que ya no están con nosotras. Son a la fecha 721 con el último caso que acaba de ocurrir, familias que ya no tienen ese soporte fundamental de mujeres que muchas veces eran efectivamente madres jefas de hogar, que eran las tías que cuidaban a las personas ancianas, o que eran las mismas mujeres adultas mayores. Fíjate las cifras que tenemos, si bien hay un patrón en un rango de mujeres jóvenes en plena, digamos de 14 a 25 años más o menos, es el grupo de más riesgo, de mayor vulnerabilidad frente al tema de femicidios, pero también tenemos casos de bebitas de meses que han sido víctimas de femicidio. Tenemos casos, como digo, de mujeres, este año una mujer de 84 años víctima de femicidio. Entonces, nosotros no queremos entrar en ese análisis estadístico, creo que eso le corresponde a la academia, creo que eso le corresponde a los centros de investigación, eso nos corresponde como sociedad en general, pero esta alianza lo que pretende es visibilizar dónde están ocurriendo, cuándo están ocurriendo, y efectivamente que esta incidencia de los femicidios no ha disminuido desde el 2014, a pesar de que se ha aprobado una ley de erradicación de la violencia, a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos, a pesar de que hoy día habrán muchísimos eventos, discusiones, foros, presentación de informes. Lo que decía yo al comienzo del programa, exactamente. Estamos constatando que efectivamente nos siguen asesinando por el hecho de ser mujeres. Ahora, desde el 2014 acá, ciertamente no estamos hablando de estadísticas, pero vale recordar los números, más de 1,000 mujeres, o cerca de 1,000 mujeres han sido asesinadas por femicidio. Y ustedes mismos, según el mapeo, dicen que cada 70 horas se comete un femicidio en el Ecuador. Es decir, esta transformación cultural, este cambio de chip cultural que hace falta en la sociedad, es la que al parecer no se da, no se está inyectando ese chip, o inoculando ese chip a los varones en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que falta, Paola, para que eso pase? Yo creo que efectivamente hay muchos frentes por los cuales abordar esta información. El primer frente que hemos nosotros tratado de contribuir es en visibilizar visibilizar este fenómeno y decir que es mucho más grave de lo que se parece. Y que de hecho las cifras oficiales lo subregistran. Entonces, ¿cómo puedes construir una política pública si no existe un registro cercano a la realidad? Es por eso que hemos tomado las voces directamente de las organizaciones de mujeres en cada uno de los territorios para levantar esa información nosotras, bajo nuestra propia lógica de sociedad civil, y no esperar a que sea el Estado quien lo registre luego en el sistema oficial, digamos en el sistema judicial, o que pase a un proceso en fiscalía, en policía, etcétera. Hay muy pocos casos que se judicializan, por cierto, ¿no? Entonces ese es un frente. El otro frente es efectivamente como sociedad cuestionarnos qué estamos haciendo. Y qué estamos haciendo implica por reconocer que la violencia está inmersa en nuestras prácticas cotidianas. La violencia está inserta en nuestros hogares. Ojalá las personas que estén escuchando podamos revisar cómo son nuestras relaciones hacia adentro. Y a veces no hablamos de esto. Son cosas a las cuales la gente le huye. Que no escuchen los niños, que no escuchen las niñas, pobrecitas, ¿cómo se van a enterar eso? Pero, sin embargo, en la televisión ves un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, no se habla del tema del maltrato intrafamiliar, no se habla del incesto, tal es así que ni siquiera está tipificado en el Ecuador. No se habla, digamos, del abuso sexual en las escuelas, en las iglesias, ¿no es cierto? Es muy poco lo que se hace y tenemos que dejar de ser una sociedad hipócrita en ese sentido y reconocer toda la violencia que estamos perpetrando. Ese es un siguiente nivel. Y el otro nivel es un trabajo a nivel de exigir al Estado que asuma las responsabilidades que tiene que asumir. O sea, un femicidio, como lo hemos llamado hasta ahora, pero que efectivamente nosotros nos reconocemos dentro de la exigencia o dentro del concepto de los feminicidios, que implica una responsabilidad no solamente del femicida,
sino una responsabilidad de la sociedad que permite esa violencia y del Estado que también permite esa violencia. Entonces tenemos que exigir al Estado efectivamente que tome decisiones claras, ¿no? Se implementó la ley de erradicación de la violencia y hasta ahora, por ejemplo, no existe el registro único ni un observatorio para justamente construir una política de erradicación de la violencia. O sea, se han hecho algunos esfuerzos, pero en medio de una reducción de presupuestos, en medio de una inestabilidad institucional, en medio de cambios frecuentes de personal. Entonces yo no estoy negando los esfuerzos que se han realizado, no va por ahí. Lo que estamos diciendo es que si bien hay cosas importantes en las cuales se avanzan, no son suficientes porque cada 70 horas sigue ocurriendo un feminicidio en este país. Y no resulta paradójico que ahora se debate más de todas maneras. Antes era una suerte de tabú, ¿no? Era una costumbre que se la veía y se dejaba pasar. Pero ahora ya se debate esto en los medios. En alguna medida se ha legislado ya, cierto, se han disminuido recursos, pero digo, ¿no será paradójico que, pese a todo eso, se continúe matando o asesinando a una mujer cada 70 horas? ¿Qué es lo que pasa? Por eso me sigo, ¿qué nos está faltando hacer? Porque es al revés. Esto que hacemos, por ejemplo, este mismo diálogo, como que a veces no redunda en lo que debería redundar, ¿no? En la toma de conciencia de la sociedad. Yo creo que sobre todo tenemos que recuperar la posibilidad de indignarnos, o sea, de escandalizarnos. O sea, creo que ahí hay un trabajo importante, los medios de comunicación que han ayudado a que la violencia se naturalice. Entonces se cree que es normal que a alguien le golpeen, le celen, etcétera, pero esos son los primeros pasos que culminan en los femicidios. Entonces tenemos que reconocer que este es un problema estructural, es un problema muy grave y tenemos que darle el lugar que corresponde. Tenemos que provocar cambios culturales importantes. Por suerte en el Ecuador hay toda una movida, y en América Latina también una movida de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, por visibilizar esto, por ponerlo en el debate público, y eso es importante, pero en efecto no es suficiente si esto no está acompañado de una responsabilidad y un accionar estatal sostenido, coherente, ¿no es cierto?, y en relación con las organizaciones de la sociedad civil. Políticas públicas, también en los centros educativos, para que desde muy niños se comprenda este tipo de problemas, ¿no? Claro, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, las mujeres víctimas de femicidio ya reportaron su caso, ya reportaron antecedentes de violencia en distintas instancias públicas. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que claro, fueron atendidas, qué sé yo, en un centro de salud, o reportaron a través del colegio, se supo algo en la escuela, pero no se cree a las mujeres. Se cree que las mujeres siempre estamos exagerando. Se cree que las mujeres somos demasiado alarmistas. Y hay casos en los cuales estas mismas mujeres que ya recibieron golpes, que fueron, hechos violentos graves, luego de que son atendidas, les regresan a sus hogares sin ninguna acción. Y después de unos días o semanas son víctimas de feminicidio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que haya un accionar coordinado, por ejemplo? Que si ya se reportó que esta mujer es víctima o niña, es víctima de violencia, reciba una protección especial. Pero fíjate tú, en este año tenemos 73 niños, niñas, adolescentes que quedan en situación de orfandad hasta ahorita, solamente de lo que nosotros logramos conocer, porque además no es que tenemos toda la información disponible. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes presenciaron el feminicidio de sus madres. ¿Qué tipo de sociedad esperamos cuando estas personas no están recibiendo un acompañamiento adecuado para que la señal en su vida, en su propia construcción, no sea que en el Ecuador se permite el asesinato impune, el feminicidio impune, sino que estos niños, niñas deberían recibir un mensaje de, por lo menos, de que el Estado y la sociedad está preocupado por sus vidas y que queremos que nunca más esto vuelva a pasar. Y cada vez que sacamos este reporte desde la Alianza al Monitoreo, de verdad que esperamos que sea el último, porque no quisiéramos seguirlo haciendo. Así estamos todos. Paola, muchas gracias por habernos acompañado. Paola Maldonado Tovar, presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo Aldea. Hacemos la pausa brevísima, por cierto, y luego ya vamos a conversar con nuestra siguiente invitada para seguir abordando este tema
debe ser, como ya lo ha dicho Paola, siempre insistente y de mucha toma de conciencia. María Fernanda Restrepo está ya en el Skype para conversar luego de una brevísima pausa.